Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Romero y en esta ocasión te vengo a platicar un poco acerca de lo que es Club Total Play. Bien, Club Total Play es la forma en la que está incursionando Total Play para que todos los usuarios de la misma compañía, para no estar repitiendo esto una y otra vez, pues cuente con internet en diferentes áreas sin tener que contratar un adicional en su servicio, sin tener que hacer uso de sus datos móviles, cosas así por el estilo. Bien, ¿esto cómo funciona? Funciona de una manera en que los routers o modems, como la gente los conoce normalmente, van a crear una red aparte de la red original que se va a llamar Club Total Play. Esta red nos va a permitir a nosotros como clientes de Total Play conectarnos a internet sin necesidad de estarnos pues conectando directamente a nuestro modem. No sé si me explico, pero pues ahí te va un ejemplo. Supongamos que tú estás en una plaza comercial, ¿no? Y en esta plaza comercial existe una red que se llama Club Total Play 2.4 o 5.0. ¿Okay? Al momento de que tú te conectes a esta red, te va a pedir o te va a solicitar un nombre de usuario y una contraseña. Estos datos que nos va a requerir son los que nosotros tenemos como usuarios de la compañía. El usuario pues es tu número de servicio, y la contraseña pues la contraseña que accedes a, bueno, para la que accedes a ese servicio, que es tu wifi, tu televisión por cable, tu red telefónica. Es eso mismo. Simplemente pones los datos, la página lo verifica, si los datos están correctos, te deja acceder a la red y te deja tener internet de tu mismo plan. Pero bueno, para esto hay ciertas condiciones que se deben de cumplir. En primero, como ya te digo, debes de ser cliente de Total Play, por lo que si no estás suscrito, pues puedes suscribirte al servicio de Total Play. Puedes contratar tu línea telefónica, tu plan de internet, tu plan de televisión, lo que vayas a requerir, lo puedes contratar, y de esta manera pues ya podrás ser parte de lo que es la familia pues Total Play, ¿no? Aquí te dejo un código por si te interesa, es de mi servicio. A ti te van a dar un descuento, a mí me van a dar un descuento porque te estoy pasando mi código. Y bueno, pues prácticamente eso. Como segunda requerimiento es que tengas activado lo que es el Club Total Play. Eh, ¿Cómo sé si o cómo activar esto del Club Total Play? Lo que puedes hacer es entrar a la aplicación de Club Total Play, y al momento de que tú ingreses a la aplicación e ingreses tus datos como número de usuario y tu contraseña, te va a aparecer un mensajito que dice que si quieres ser parte de la familia Club Total Play. Ahí le das que sí y ya eres parte pues de este equipo, de este conjunto de personas, ¿no? ¿Esto qué significa? Que tu modem va a crear una red Wi-Fi que se llame Club Total Play. Es como un dando y recibiendo. Con tu modem se va a crear una red Wi-Fi para que demás personas se puedan conectar a tu modem. Esto no te va a quitar internet, no va a quitarle seguridad a tu red ni nada de eso. Simplemente la va a crear. Es una red muy aparte, y esto lo que nos va a permitir es que nosotros nos podamos conectar a lo que te digo que son como plazas, centros comerciales. Incluso hay otras casas o bueno, aquí en México yo he visto que hay otras casas que tienen habilitado este servicio, por lo que yo me puedo conectar. Es como si yo te activo mi red, pero aquí mismo se pueden conectar muchas personas, muchas personas que sean pertenecientes al Club Total Play. Y como yo lo tengo activado, entonces yo me puedo conectar a las demás casas que tengan esta opción activada. Es un dando y recibiendo. Tú das y recibes. Y pues prácticamente creo que estas dos serían los requerimientos para lo que es pues pertenecer y que se te active lo que es el servicio. Ahorita te voy a enseñar más o menos cómo se configura esto, y pues prácticamente pues esta es la información que te querría dar. Como te digo, al momento de que se crea la red del Club Total Play, no vas a perder seguridad, no vas a perder megas de velocidad en tu internet. Es una red muy aparte que se supone, no sé cómo funciona esto, pero se supone a lo que he visto de información en internet, es que si yo por ejemplo tengo 40 megabytes u 80 megabytes contratados, y mi vecino tiene una red de 40 megabytes pero tiene el club de Total Play activado, entonces yo al conectarme me van a dar los 80 megas que yo tengo contratados.
O sea, me van a dar lo que yo tengo contratado. Si mi internet es de 80 megabytes, pero mi vecino tiene 40 megabytes contratados y mi vecino se conecta a mi red de Club Total Play, entonces en lugar de darle mis 80 megabytes, le van a dar 40 megabytes. No sé si me lo doy a entender, pero pues así es como funciona. Ahora voy con el tutorial. Como ven, aquí pues tengo el mío, y lo que tendremos que hacer es pues estar en algún lugar donde nos llegue alguna red con el nombre de Club Total Play. Por aquí voy a entrar a mis ajustes de Wi-Fi para ver si hay alguna. Aquí pues como ven tengo una que es Club Total Play 2.4 y abajo hay una con el nombre de Club Total Play 5G. Nos conectamos a cualquiera y al momento de que nosotros le damos nos va a aparecer una página web como esa que nos aparece ahí. Pero pues vemos que si no ingresamos los datos no tenemos internet. Aquí estoy intentando entrar a Facebook y no me carga. Voy a intentar entrar a YouTube y tampoco me carga. Puede que te carguen ciertas partes en algunas aplicaciones, pero no te va a cargar del todo porque pues prácticamente no tienes internet. Como ven, aquí me cargaron algunas partes, pero lo demás ya no me carga porque pues no tengo internet. De igual manera, si no te abre la página para entrar a tus datos, puedes entrar a tus ajustes de Wi-Fi, le das en iniciar sesión, pegas tus datos, como por ejemplo ahí tu número de cuenta o el correo electrónico con el que está registrada tu servicio, abajo tu contraseña, y al momento pues de que tú le das en iniciar sesión dice que te está conectando. Aquí es donde te digo que empieza a hacer la validación de que si tú eres cliente o no, y al momento de que realiza la validación que es correcta, pues ya te va a dejar navegar de forma libre en internet. Vamos a regresar a Facebook. Como ven, ya me aparecen pues publicaciones, ya me deja entrar a Facebook. Ahora vamos a regresar a YouTube y aquí pues prácticamente se tarda un poquito en cargar porque es una red lenta. Ahí pues como ven, cerré la aplicación, ya la volví a abrir y pues me cargan los videos como debe de ser.